Estás a punto de descubrir la verdad más impactante sobre el final de uno de los presidentes más controversiales de México. Andrés Manuel López Obrador, el hombre que prometió transformar para siempre el país, enfrentó un desenlace que pocos se atreven a comentar públicamente. Hoy revelaremos los secretos ocultos detrás de su silencioso alejamiento del poder, las crisis de salud que lo debilitaron y los escándalos familiares que marcaron sus últimos días. Si quieres conocer toda la verdad sin filtros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido exclusivo que otros medios no se atreven a mostrar. Prepárate porque lo que vas a ver cambiará completamente tu percepción sobre el hombre que dividió a una nación entera. El silencio que envolvió los últimos momentos de Andrés Manuel López Obrador contrastaba profundamente con décadas de una voz firme y constante que resonó en los escenarios políticos mexicanos. Después de tantos años de lucha, enfrentamientos y victorias, su etapa final trajo una combinación de despedidas silenciosas, reflexiones profundas y un legado que se mostró más complejo y controvertido que nunca. La figura del mandatario se había convertido en un enigma para la opinión pública y los analistas políticos, quienes intentaban descifrar el significado de su retirada gradual del poder. Su alejamiento no representaba simplemente el fin de un periodo gubernamental, sino el cierre de una era que había marcado profundamente la historia política contemporánea de México. Los últimos días estuvieron caracterizados por una melancolía palpable que se extendía más allá de su círculo íntimo. Las decisiones que había tomado a lo largo de su mandato comenzaron a cobrar un peso emocional que antes parecía haber logrado mantener bajo control. La responsabilidad de liderar una nación en crisis había dejado huellas indelebles en su espíritu y en su cuerpo, manifestándose en una fatiga que trascendía lo meramente físico. La despedida oficial estuvo marcada por una ceremonia discreta pero cargada de simbolismos que reunió a aliados históricos, familiares y una parte significativa de la población que lo había acompañado durante años. Las manifestaciones de cariño y gratitud contrastaban con la presencia silenciosa de los críticos, quienes veían en ese momento el fin de una era que deseaban superar definitivamente. Este cierre reforzó la imagen de un hombre que, a pesar de las dificultades y tropiezos enfrentados, jamás renunció a sus ideales fundamentales. Su búsqueda constante por transformar México en un lugar más justo había sido el motor que lo impulsó hasta el último instante de su vida pública. La ceremonia reveló la dualidad de un legado que generaba tanto admiración como controversia, evidenciando las profundas divisiones que su figura había creado en la sociedad mexicana. Los discursos pronunciados durante el evento reflejaron esta polarización, alternando entre elogios apasionados y críticas veladas. El ambiente cargado de emociones contrastantes demostró que el fenómeno López Obrador había trascendido la política tradicional para convertirse en un símbolo de transformación social que seguiría generando debates durante décadas. El deterioro de su salud había comenzado a manifestarse de manera más evidente durante los últimos meses de su administración, cuando las crisis acumuladas cobraron un alto precio sobre su cuerpo y mente. Los episodios cardíacos y las secuelas del COVID-19 habían debilitado significativamente su resistencia física, obligándolo a reducir el ritmo frenético de trabajo que había caracterizado toda su carrera política. Sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes y cuando se presentaba ante las cámaras, su semblante reflejaba un cansancio que trascendía lo meramente físico. La mirada que antes irradiaba determinación y fuego ahora mostraba los signos del desgaste acumulado durante décadas de confrontación política. Sus discursos, aunque mantenían la esencia de su mensaje transformador, carecían de la energía y pasión que habían caracterizado sus intervenciones durante los años de mayor intensidad política. La voz que había movilizado multitudes ahora sonaba pausada, casi reflexiva, como si cada palabra fuera cuidadosamente medida antes de ser pronunciada. Este cambio no pasó desapercibido para quienes lo conocían íntimamente, quienes observaban con preocupación cómo el peso de la responsabilidad había transformado al líder carismático en una figura más vulnerable y humana. La soledad en el poder se había convertido en una carga cada vez más difícil de llevar para alguien cuya personalidad siempre había buscado la conexión directa con el pueblo. El aislamiento progresivo que experimentó durante sus últimos meses reflejaba no solo el desgaste físico, sino también una crisis emocional profunda que cuestionaba sus propias decisiones y la efectividad de las políticas implementadas. Los reportes confidenciales mencionaban que dedicaba largas horas a escribir sus memorias,
Un ejercicio que se había convertido en una forma de reconciliarse con su propio legado y encontrar sentido a los sacrificios realizados. La escritura se transformó en su refugio, un espacio donde podía procesar las complejidades de su mandato sin la presión constante de la opinión pública. En esos momentos de introspección, López Obrador enfrentaba las contradicciones inherentes a su proyecto político y las limitaciones que la realidad había impuesto a sus ideales más ambiciosos. La sensación de estar cada vez más aislado dentro del propio Palacio Nacional se intensificó durante este periodo, creando una atmósfera de melancolía que permeaba todas sus actividades. Sus colaboradores más cercanos notaban cambios sutiles en su comportamiento, una tendencia creciente hacia la reflexión silenciosa que contrastaba con el dinamismo que había caracterizado su estilo de liderazgo. Las crisis que sacudieron su gobierno durante los últimos años habían dejado marcas profundas en su psique. Especialmente el manejo controvertido de la pandemia y los múltiples escándalos que involucraron a miembros de su administración. El peso de las miles de vidas perdidas durante la crisis sanitaria se había convertido en una carga emocional que lo acompañaba constantemente, manifestándose en momentos de silencio prolongado durante las reuniones gubernamentales. Sus decisiones iniciales respecto al COVID-19, caracterizadas por un escepticismo que resultó ser fatal para muchos mexicanos, se habían transformado en una fuente de culpa que no lograba procesar completamente. Los errores cometidos durante ese periodo crítico resonaban en su conciencia como ecos dolorosos que le recordaban las limitaciones de su liderazgo en momentos de crisis global. La tragedia del metro también había contribuido a este desgaste emocional, sumando más víctimas a una lista que parecía crecer inexorablemente. Estos eventos traumáticos habían erosionado gradualmente su confianza en las instituciones que había construido y en la capacidad de su gobierno para proteger adecuadamente a la población. El líder que había prometido transformar México se encontraba confrontando la dolorosa realidad de que algunos problemas trascendían su capacidad de solución, por más determinación y voluntad política que pudiera aplicar. Su relación con la familia también había sufrido tensiones significativas durante este periodo final, especialmente debido a las controversias que involucraron a sus hijos y las presiones constantes ejercidas por los medios de comunicación. Los escándalos relacionados con contratos públicos habían puesto en riesgo no solo su reputación política, sino también la tranquilidad de sus seres queridos, creando un ambiente de vigilancia constante que afectaba la dinámica familiar. Beatriz, su esposa, se había convertido en su principal soporte emocional durante estos momentos difíciles. Pero incluso su presencia no podía aliviar completamente el peso de las responsabilidades que cargaba sobre sus hombros. Las conversaciones familiares se habían vuelto más tensas, cargadas de preocupaciones sobre el futuro y la seguridad de todos los miembros del clan López Obrador. Los hijos mayores, quienes habían crecido bajo el escrutinio público, enfrentaban sus propios desafíos para mantener una vida privada normal mientras su padre lidiaba con las crisis gubernamentales. La división emocional entre el amor paterno y las obligaciones presidenciales se había intensificado hasta convertirse en un conflicto interno permanente que lo atormentaba día y noche. Su capacidad para mantener el equilibrio entre lo público y lo privado se había visto severamente comprometida, generando una sensación de fragmentación personal que afectaba todas las áreas de su existencia. Los últimos discursos públicos de López Obrador reflejaban una transformación notable en su estilo comunicativo, abandonando gradualmente el tono combativo que había caracterizado sus intervenciones durante décadas de activismo político. Sus palabras sonaban como ecos de una batalla ya concluida, dirigidas a oyentes que ya no mostraban la misma atención entusiasta de años anteriores. El énfasis en la preservación de la soberanía nacional, la continuidad de la lucha contra las desigualdades y el fortalecimiento de la democracia participativa mantenía la esencia de su mensaje, pero carecía de la fuerza movilizadora que antes caracterizaba sus intervenciones. La retórica que había sido su arma más poderosa durante la conquista del poder se había transformado en un ejercicio de nostalgia política que generaba más melancolía que entusiasmo. Sus referencias constantes al legado histórico y a los valores morales que habían guiado su carrera política adquirían un tono testamentario que no pasaba desapercibido para los observadores más atentos. La conexión emocional con las audiencias, que había sido fundamental para su ascenso político, se había debilitado considerablemente, reflejando el agotamiento mutuo entre el líder y sus seguidores. Las promesas de transformación que antes generaban esperanza ahora sonaban como recordatorios de objetivos no completamente alcanzados, creando una sensación de trabajo inconcluso que pesaba sobre su conciencia.
La retirada gradual de López Obrador de la vida pública activa generó una ola de especulaciones y debates que dividieron profundamente a la sociedad mexicana, con interpretaciones que variaban desde la admiración por su humildad hasta las críticas por su aparente abandono de responsabilidades. Muchos de sus seguidores más fieles interpretaron su silencio como una demostración de sabiduría y reconocimiento de sus propias limitaciones humanas, valorando la honestidad implícita en su decisión de alejarse del poder cuando ya no se sentía capaz de ejercerlo efectivamente. Los críticos, por el contrario, veían en esta retirada una fuga cobarde de las responsabilidades que había asumido voluntariamente, interpretando su silencio como un reconocimiento tácito de las fallas y controversias que habían marcado su administración. Esta polarización de interpretaciones reflejaba las profundas divisiones que su figura había generado en el país, evidenciando que incluso su despedida se convertía en motivo de confrontación política. Los analistas políticos se dividían entre quienes consideraban su legado como fundamentalmente positivo a pesar de los errores cometidos, y aquellos que veían en su mandato una oportunidad perdida para la transformación real del país. La ausencia gradual de su voz en el debate público creó un vacío que diferentes sectores intentaron llenar con sus propias narrativas sobre el significado de su gobierno. Este fenómeno demostró que López Obrador había trascendido la figura del político tradicional para convertirse en un símbolo cuyo significado seguiría siendo disputado mucho después de su partida. El ambiente de incertidumbre que rodeó sus últimos días como figura pública activa reflejaba la complejidad de un legado que desafiaba análisis simplistas y convocaba reflexiones profundas sobre el significado del liderazgo transformador. La combinación de logros significativos y controversias profundas había creado una figura histórica que resistía las categorizaciones fáciles, obligando a sus contemporáneos a enfrentar las contradicciones inherentes al ejercicio del poder en contextos complejos. Su búsqueda por la justicia social había generado cambios importantes en la estructura política mexicana, pero también había revelado las limitaciones de los proyectos transformadores cuando se enfrentan a realidades institucionales y sociales profundamente arraigadas. La tensión entre los ideales proclamados y los resultados obtenidos se había convertido en el tema central del debate sobre su herencia política, generando discusiones que trascendían las fronteras partidistas tradicionales. Los programas sociales implementados durante su mandato habían beneficiado a millones de mexicanos, pero las crisis no resueltas y las decisiones controvertidas habían creado nuevos problemas que su sucesor tendría que enfrentar. La pregunta sobre si México había cambiado fundamentalmente durante su gobierno o si simplemente había experimentado una pausa en su desarrollo tradicional seguía sin respuesta definitiva. Este interrogante central reflejaba la complejidad de evaluar transformaciones políticas que aún estaban en proceso de consolidación cuando llegó su momento de partir de la escena pública. La infancia de Andrés Manuel López Obrador en las tierras húmedas y fértiles de Tepetitán había sembrado las semillas de lo que se convertiría en una tragedia política de proporciones épicas. El paisaje cálido y húmedo de Tabasco moldeaba no solo el ritmo de la vida local, sino también el carácter de un niño que crecería para enfrentar las contradicciones más profundas del poder mexicano. Entre los ríos y bosques del sur de México, donde el tiempo parecía seguir el curso de las aguas turbias y el olor a tierra mojada impregnaba los recuerdos más tempranos, se forjó una personalidad marcada por la soledad interior y una conexión espiritual intensa con el territorio. Los sonidos naturales que rodeaban su infancia contrastaban dramáticamente con el ruido político que más tarde dominaría su existencia, creando una dualidad fundamental que lo acompañaría hasta sus últimos días. La observación silenciosa de las desigualdades en el modesto comercio familiar se convirtió en la primera escuela de una conciencia social que eventualmente lo llevaría tanto a las cumbres del poder como a las profundidades de la desilusión. Las conversaciones de adultos que escuchaba en la tienda familiar, cargadas de dolor, esperanza, lucha y desigualdad, formaron el vocabulario emocional que utilizaría décadas después para conectar con las masas populares. Esta exposición temprana a las realidades sociales más crudas creó en él una sensibilidad particular hacia el sufrimiento ajeno que se convertiría tanto en su mayor fortaleza como en su mayor vulnerabilidad política. La relación formativa con sus abuelos introdujo en su cosmovisión personal las narrativas heroicas y trágicas que caracterizarían su posterior discurso político, especialmente las historias de líderes agrarios y luchas por la tierra que resonarían durante toda su carrera. Estas narrativas familiares, transmitidas de generación en generación y cargadas de dolor y resistencia, despertaron en el joven Andrés una conciencia social precoz que lo distinguía de sus contemporáneos.
Los relatos sobre promesas incumplidas y políticos que aparecían solo en épocas electorales generaron en él un rechazo arraigado hacia la falsedad en el discurso público que se mantendría como constante durante toda su trayectoria. Esta educación informal en la tradición de resistencia popular mexicana le proporcionó un marco interpretativo que más tarde aplicaría a su propia experiencia política, pero que también lo condenaría a repetir algunos de los patrones que tanto criticaba. La madurez inusual que mostraba desde la adolescencia, caminando con pasos firmes pero manteniendo un silencio contemplativo, sugería ya una personalidad destinada a enfrentamientos, renuncias y persistencia que marcarían su vida adulta. Sus compañeros de escuela lo percibían como una figura extraña que prefería la reflexión solitaria bajo los árboles antes que los juegos colectivos. Un aislamiento voluntario que prefiguraba la soledad que experimentaría en el poder. Esta tendencia hacia la introspección y el distanciamiento social se convertiría en una característica definitoria que influiría tanto en su capacidad para tomar decisiones difíciles como en su dificultad para mantener relaciones políticas estables y duraderas. La formación de su conciencia política durante la juventud ocurrió de manera orgánica, sin discursos académicos elaborados, sino a través de la observación directa de la pobreza, la exclusión y las promesas sistemáticamente incumplidas que caracterizaban la realidad mexicana. Las familias sin acceso a servicios médicos, los niños descalzos sin materiales escolares y los campesinos engañados por usureros crearon en él una indignación serena que se acumulaba en silencio como una fuerza volcánica. Esta ira contenida se convertiría en el combustible emocional que alimentaría su carrera política, pero también en una fuente de tensión interna que contribuiría a su eventual desgaste psicológico. La transición de la observación pasiva a la acción política representó un momento crucial en su desarrollo personal, marcando el inicio de una transformación que lo alejaría definitivamente de la vida contemplativa de su juventud. Su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México constituyó un choque cultural profundo que expuso su personalidad rural a las complejidades ideológicas y políticas de la capital mexicana. El ambiente efervescente de los años 70, cargado de críticas al sistema establecido y marcado por las heridas abiertas de la masacre de Tlatelolco, proporcionó el contexto histórico donde sus convicciones personales encontraron expresión colectiva. La juventud universitaria que ya no aceptaba el silencio ante las injusticias se convirtió en el laboratorio donde experimentaría con diferentes formas de activismo político que más tarde perfeccionaría durante su carrera profesional. Su recorrido académico en ciencias políticas y administración pública no se destacó por méritos técnicos brillantes, sino por una formación sólida basada en la convivencia constante con los dolores y reivindicaciones de los sectores populares que encontraba tanto en los pasillos universitarios como en las calles de la capital. Las lecturas de autores como Rousseau, Marx, Zapata y Lázaro Cárdenas se combinaban con caminatas por los barrios obreros donde presenciaba directamente la desigualdad brutal que separaba el centro urbano de los alrededores olvidados. Esta educación dual, que combinaba la teoría política académica con la experiencia vivencial de la pobreza urbana, creó en él una síntesis ideológica particular que rechazaba tanto el academicismo abstracto como el populismo vacío de contenido. Los pequeños empleos que desempeñó para sustentarse durante sus estudios universitarios le proporcionaron una perspectiva adicional sobre las realidades laborales que enfrentaban los sectores medios urbanos, ampliando su comprensión de las dinámicas sociales más allá del mundo rural de su infancia. Su tesis de graduación, aunque no causó gran revuelo académico, ya demostraba una mirada atenta al papel del Estado en la transformación social que anticipaba su futura carrera política. La elección del tema evidenciaba su inclinación por ver la política como una herramienta de reparación histórica antes que como un simple ejercicio administrativo. Una perspectiva que mantendría durante toda su carrera pero que también lo llevaría a subestimar la importancia de la gestión técnica eficiente. Esta visión idealizada del poder político como instrumento de justicia social se convertiría en una de las fuentes principales tanto de sus logros como de sus fracasos más significativos. El regreso al sur del país después de completar sus estudios universitarios marcó el inicio de una fase crucial donde intentaría poner en práctica las lecciones aprendidas, pero de forma directa y sin los filtros institucionales que caracterizaban la política tradicional mexicana. Su acercamiento a las comunidades indígenas, campesinos y trabajadores olvidados por los gobiernos representó un retorno consciente a sus raíces, pero también una forma de validar empíricamente las teorías políticas que había absorbido durante su formación académica. En Tabasco,
Su actuación tomó los contornos de un activismo genuino que se desarrollaba lejos de los reflectores mediáticos, visitando pueblos sin infraestructura básica y organizando asambleas populares bajo condiciones precarias que reflejaban la marginalidad de las comunidades que pretendía representar. Esta fase de trabajo de base le proporcionó credibilidad política auténtica entre los sectores populares, pero también creó expectativas que más tarde serían difíciles de satisfacer cuando accediera a posiciones de mayor responsabilidad institucional. La experiencia de caminar horas para escuchar a pescadores y campesinos que jamás habían visto a un político interesarse genuinamente por sus historias se convirtió en una parte fundamental de su identidad política, pero también en una fuente de nostalgia que lo acompañaría durante los momentos más difíciles de su carrera. Su perfil único, que mezclaba política con espiritualidad territorial y trataba el compromiso social como una misión de vida, lo distinguía de otros políticos de su generación, pero también lo predisponía a conflictos con las estructuras partidarias tradicionales. Esta autenticidad personal, que constituía su principal activo político, también se convertiría en una limitación cuando las circunstancias exigieran flexibilidad y pragmatismo institucional. La experiencia en el Instituto Nacional Indigenista proporcionó a López Obrador un contacto directo y prolongado con los pueblos originarios de la región, profundizando su comprensión de los impactos de la exclusión estructural que caracterizaba al México rural y creando las bases empíricas para muchas de las políticas que más tarde implementaría. Esta exposición sistemática a las realidades de la marginalidad indígena fue decisiva para la construcción de su identidad política definitiva, proporcionándole tanto la legitimidad moral como el conocimiento práctico necesarios para sus futuras campañas políticas. Durante este periodo comenzó a participar activamente en movimientos sociales que defendían la soberanía de las comunidades y los derechos de los pequeños propietarios de tierra, desarrollando las habilidades organizativas que más tarde le permitirían construir una base política nacional. Fue también en este contexto que poco a poco comenzó a ser percibido por los mismos campesinos como alguien que no solo hablaba sobre sus problemas, sino que escuchaba atentamente y actuaba con coherencia entre sus promesas y sus acciones concretas. Esta reputación de coherencia personal se convertiría en uno de sus principales activos políticos, pero también en una carga psicológica que lo obligaría a mantener estándares de comportamiento que eventualmente contribuirían a su aislamiento personal. La decisión de romper con la tradición de obediencia dentro de los partidos políticos tradicionales representó un momento de definición crucial que reveló tanto su independencia de criterio como su dificultad para trabajar dentro de estructuras institucionales establecidas. Esta ruptura con los modelos partidarios convencionales fue acompañada de una mayor inmersión en la realidad de los sectores excluidos, pero también marcó el inicio de una carrera política caracterizada por conflictos constantes con las élites establecidas. Su alejamiento de los modelos partidarios tradicionales coincidió con una fase de activismo más intenso que incluía la escritura de panfletos, la organización de protestas pacíficas y la articulación de pequeños núcleos de resistencia popular en regiones sistemáticamente abandonadas por el Estado mexicano. Esta actividad política de base, desarrollada lejos de los reflectores mediáticos y los cargos selectivos, moldeó definitivamente su ética política y estableció los principios que guiarían sus futuras decisiones gubernamentales. La combinación de trabajo intelectual y activismo práctico durante este periodo creó en él una síntesis política particular que rechazaba tanto el teoricismo abstracto como el oportunismo electoral, pero que también lo predisponía a conflictos con sectores que priorizaban la eficiencia administrativa sobre los principios ideológicos. Los años dedicados a la construcción de redes políticas alternativas en regiones marginales le proporcionaron una base social sólida que más tarde se convertiría en el fundamento de su ascenso electoral. Pero también crearon expectativas de transformación radical que serían difíciles de cumplir dentro de los límites institucionales del sistema político mexicano. Esta experiencia formativa en el activismo de base estableció patrones de comportamiento político que permanecerían constantes durante toda su carrera, incluyendo tanto su capacidad para conectar emocionalmente con los sectores populares como su tendencia hacia la confrontación con las élites establecidas. La fase de construcción de su liderazgo político alternativo representó simultáneamente el momento de mayor autenticidad en su carrera y el origen de muchas de las contradicciones que más tarde caracterizarían su ejercicio del poder. La tensión fundamental entre mantener la pureza ideológica y ejercer el poder efectivo comenzó a manifestarse durante este periodo,
anticipando los dilemas que enfrentaría cuando accediera a posiciones de mayor responsabilidad institucional. Los primeros indicios de las tensiones familiares que más tarde caracterizarían su vida personal comenzaron a manifestarse durante esta fase de activismo intenso, cuando las exigencias de la construcción política empezaron a competir con las responsabilidades familiares tradicionales. Su matrimonio con Rocío Beltrán Medina, aunque basado en un amor genuino y una afinidad ideológica compartida, comenzó a experimentar las presiones características de una vida dedicada prioritariamente a la política antes que a la estabilidad doméstica. La personalidad disciplinada y exigente que desarrolló durante este periodo de formación política creaba tensiones en las relaciones familiares, estableciendo patrones de comportamiento que más tarde se intensificarían cuando accediera a posiciones de mayor poder y responsabilidad. Los 3 hijos del matrimonio crecieron observando a un padre presente físicamente pero emocionalmente distante debido a las intensas demandas de su carrera política. Una dinámica que contribuiría a las dificultades relacionales que experimentaría durante sus años de mayor prominencia pública. La dificultad para equilibrar las exigencias de la vida política con las necesidades familiares se convirtió en una fuente constante de tensión interna que afectaría su bienestar emocional durante las fases más desafiantes de su carrera. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes para mantener contacto con las bases políticas y las crisis políticas que demandaban atención completa dejaban poco espacio para la convivencia familiar cotidiana, creando un patrón que se intensificaría durante sus años en el poder. Esta tensión fundamental entre el compromiso político y las responsabilidades familiares estableció las bases para muchos de los conflictos personales que caracterizarían su vida posterior, incluyendo las controversias que involucrarían a miembros de su familia durante su presidencia. El ascenso meteórico de López Obrador hacia las cumbres del poder político mexicano estuvo marcado por una combinación extraordinaria de perseverancia personal, carisma natural y una capacidad notable para conectarse emocionalmente con las masas, especialmente aquellos sectores que durante décadas se habían sentido sistemáticamente excluidos del proceso democrático y de las decisiones gubernamentales fundamentales. Durante las décadas de los 80 y 90, AMLO trabajó incansablemente en cargos públicos locales y regionales, consolidando gradualmente su reputación como un político íntegro y genuinamente comprometido con causas sociales que trascendían los intereses partidarios tradicionales. Su capacidad para mantener principios éticos en un ambiente político caracterizado por la corrupción sistemática le proporcionó una legitimidad moral que se convertiría en su principal activo durante las campañas electorales posteriores. La construcción de esta reputación de integridad requirió sacrificios personales significativos y una disciplina férrea que eventualmente contribuiría tanto a su éxito político como a su eventual aislamiento personal. Su primer gran cargo electivo destacado, la alcaldía de la Ciudad de México, se convirtió en el laboratorio donde experimentaría con las políticas públicas que más tarde caracterizarían su presidencia, especialmente aquellas enfocadas en la reducción de la pobreza urbana y la valorización de la cultura popular. Las políticas implementadas durante su gestión capitalina llamaron la atención nacional porque se diferenciaban claramente de la política tradicional, tanto por su tono combativo contra la corrupción establecida como por el énfasis genuino en programas sociales destinados a los sectores más necesitados de la población. Su estilo directo de comunicación, el contacto permanente que mantenía con la población a través de diversos mecanismos participativos y su crítica constante a los poderes económicos establecidos lo convirtieron en una figura carismática que generaba tanto admiración apasionada como hostilidad intensa entre diferentes sectores sociales. Su transformación en blanco frecuente de ataques coordinados por parte de adversarios políticos y medios de comunicación tradicionales representó un momento crucial en la construcción de su identidad pública, estableciendo la dinámica de confrontación permanente que caracterizaría el resto de su carrera política. Estos ataques mediáticos, aunque destinados a debilitar su posición política, paradójicamente fortalecieron su conexión con los sectores populares que interpretaban las críticas como confirmación de que López Obrador representaba una amenaza real para los intereses de las élites tradicionales. La estrategia de victimización política que desarrolló durante este periodo se convertiría en una herramienta fundamental de su arsenal político, pero también contribuiría a crear una mentalidad defensiva que influiría en sus decisiones durante los momentos más críticos de su presidencia. Como has podido comprobar, el trágico final de Andrés Manuel López Obrador fue mucho más complejo y doloroso de lo que la mayoría imaginaba.
Un líder que llegó al poder con promesas grandiosas terminó enfrentando la cruel realidad de sus propias limitaciones humanas. Las crisis sanitarias, los escándalos familiares y el deterioro de su salud crearon la tormenta perfecta que marcó su despedida silenciosa del escenario político. Esta historia nos demuestra que incluso los líderes más carismáticos pueden enfrentar finales trágicos cuando el peso del poder supera sus fuerzas. Agradezco profundamente todos tus comentarios y tu participación en este análisis revelador. Si este contenido te impactó tanto como esperaba, no olvides dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que sacudirán tus convicciones.